Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con de PID, que es uno de los del tema de la segunda semana de neumología. Recuerden que este curso lo voy a hacer junto con Lilian, entonces nos estamos dividiendo los temas tanto Lilian como yo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con EPID. Primero, ¿qué es EPID, no? Es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y cabe resaltar que cuando hablamos de enfermedades pulmonares, pues hay ciertas que tienen un patrón obstructivo y un patrón restrictivo, ¿verdad? En el caso del EPID, ¿qué patrón es, chicos? ¿Restrictivo o obstructivo? Mm, Bueno, si no recuerdan, primero vamos a recordar un poco acerca del concepto y luego van a poder deducir si es un patrón obstructivo o restrictivo, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad pulmonar intersticial difusa, estamos hablando de un engrosamiento del intersticio, como su mismo nombre lo dice, intersticial difusa, ¿no? Entonces, el intersticio del pulmón se empieza a engrosar y eso conduce a que hay una alteración en el intercambio de gases, es decir, existe una disminución en la difusión de gases. ¿En qué consiste? En que los gases, el famoso intercambio gaseoso, no se va a dar correctamente. ¿Por qué? Porque el intersticio está muy engrosado. Entonces, si antes el intercambio gaseoso era mucho más rápido, mucho más práctico, mucho más fácil, con el grosor normal de nuestro intersticio, al momento de que ha aumentado el grosor, obviamente eso se va a complicar, ¿no? La difusión de gases va a disminuir, al igual que el intercambio gaseoso. Entonces, este es el cuadrito que les ponen en su teoría acerca de EPID. EPID es un conjunto de entidades heterogéneas, ¿ok? Un conjunto de enfermedades heterogéneas, pero son clasificados como EPID porque van a tener clínica y radiología muy semejante, ¿ok? Y vamos a ir distinguiéndolos un poco según la etiología, es decir, según la causa la cual hace que suceda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de PID cuando existen las causas conocidas, es decir, nosotros sabemos por qué la persona tiene PID. Por ejemplo, en el caso de la colegenosis, en esos casos podemos hablar de las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, como la artritis reumatoide o la esclerodermia, que son enfermedades que pueden hacer que desarrolle ese PIT. Esas son causas conocidas. Luego tenemos los fármacos. Por ejemplo, ¿qué fármacos te podrían causar EPIT? En el caso de la amiodaronas o cefalosporinas son los más comunes. Cefalosporinas. Ok, también existen los polvos orgánicos que pueden hacer que desarrolle ese PID, por ejemplo, la neumoconiosis, los hongos, todos esos tipos de polvos orgánicos que pueden causar que tú desarrolles ese PID, ya sea por hipersensibilidad, etcétera. Luego tenemos los polvos inorgánicos, en el caso de la neumoconiosis, como lo son el asbesto, el sílice, también son polvos que pueden causar que tú desarrolles EPIC. Tenemos orgánicos como los hongos y por otro lado tenemos los inorgánicos donde tenemos la famosa neumoconiosis que puede ser por asbestos, por sílice. Y finalmente tenemos EPIC por causa conocida, en este caso hereditaria, ¿no? Luego vamos a hablar de la neumonía intersticial idiopática, es decir, son causas idiopáticas. ¿Qué significa que sean causas idiopáticas? Es que no sabemos el origen de por qué a esta persona le da EPIT, ¿no? Y dentro de la más común de todos los EPIT tenemos a la FPI, que significa fibrosis pulmonar idiopática. Esta de acá es la más común de todas y como su mismo nombre lo dice es causa idiopática, es decir, no sabemos cuál es la causa o por qué se ha dado. Luego, por otro lado, tenemos los no FPI, es decir, las no fibrosis pulmonar y tenemos diferentes patrones como el NIA, el NIDE, el NIT, el NOC, el NIL, el BREPI, por ejemplo. En el NIA tenemos la neumonía intersticial aguda, igual en el NIL la neumonía intersticial linfocítica, en el NO la neumonía orgánica
citogénica, si es que no me confundo, y la neumonía intersticial no específica, y así, son todos esos patrones, ¿no? Pero sin embargo, los que te deben importar acá para hablar de PIT son los de causas conocidas. Si te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las causas conocidas para PIT? Ya sabes, enfermedades autoinmunes, fármacos como la miodarona, polvos orgánicos como los hongos, polvos inorgánicos como el asbesto, el sílice o causas hereditarias. Pero por otro lado tenemos las causas no conocidas o las causas idiopáticas, donde la principal patología es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y por otro lado, en estas causas idiopáticas tenemos las que no pertenecen a este gran grupo, que son el FPI, que son las no FPI, donde encontramos a la NI, al NINE, al NIT, al NIL, al NOC. ¿Ok? Y luego tenemos otro tipo de EPID, que son las primarias o son asociados a procesos bien definidos. Por ejemplo, en el caso de la sarcoidosis, también te pueden hacer desarrollar EPID, la leimoniosis, la histiocitosis, la eosinofília pulmonar, la proteinosis alveolar, la amiloidosis, son enfermedades infecciosas que también pueden hacerte desarrollar EPID. Pero ahora, para la clase de los que le hablan más o de lo que se centra su clase es en fibrosis pulmonar idiopática, que, como saben, es una de las tantas enfermedades que forman parte del EPID, no es la única, porque muchas veces creemos EPID, fibrosis pulmonar idiopática, pero no, solo es una de las cuantas que existen, ¿no? Y como su mismo nombre lo dice, cuando hablamos de fibrosis pulmonar idiopática, no hay una causa aparente para que la persona desarrolle esta patología, ¿no? Por eso es fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, luego de ver esto, vamos a hablar un poco más acerca de los síntomas de esta persona. Justo cuando llevan semiología, bueno, ya lo llevaron hace unos meses, han hablado de los patrones, de los que tienen que ver en el examen físico, que es inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? En la inspección, pues van a ver signos de dificultad respiratoria en esos pacientes, tal vez pueden ver tirajes, pueden ver aleteo nasal y sobre todo los pacientes o características que te van a poner en el relato clínico es la acropaquia o los famosos claving, dedos en tambor, dedos en palillos de tambor, eso. Esa acropaquia es un síntoma o un signo, en este caso es un signo que acompaña lo que lo que vendría a ser la fibrosis pulmonar idiopática o cualquier tipo de PIT. ¿Ok? Entonces no se olviden de la acropaquia, es lo que van a ver en la inspección. Luego, dentro de los síntomas que te va a referir el paciente, pues son disnea de esfuerzo progresivo y tos seca. Ojo, es una tos seca, no es productiva, es decir, no hay esputo. Y luego, en la auscultación, algo importante, no vas a escuchar crepitantes finos, vas a escuchar crepitantes gruesos o también conocidos como velcros, ¿ok? Eso es también característico de EPIT, de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿ok? Entonces, si te preguntan cuáles son las causas, ya sabes, tienes causas conocidas como causas desconocidas. Las causas conocidas, pues, pueden ser enfermedades autoinmunes, polvos orgánicos, inorgánicos, hasta fármacos, mientras que en las causas no conocidas, que son las idiopáticas, la principal de todas es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y dentro de los síntomas, ya sabes que estos pacientes suelen tener un signo muy característico que es la acropaquia, los dedos en palillos de tambor, y también suelen tener dificultad respiratoria, por lo mismo que sus pulmones no se van a expandir correctamente. ¿Por qué? Porque el intersticio está aumentado, está engrosado. Y también van a tener disnea, tos seca y velcros. Velcros es muy importante en la ocultación porque en los ejemplos, en los casos clínicos se van a poner, se van a decir, paciente 70 años, que presenta disnea al esfuerzo, tos seca crónica, crépitos en velcros, acropaquia, y te van a poner el patrón de la espirometría, ¿no? Que al fin y al cabo es el diagnóstico final. ¿Cuál es el diagnóstico? Y básicamente incluye clínica, incluye examen físico e incluye espirometría para poder hacer un buen examen, bueno, para llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Luego vamos a continuar, ya sabiendo lo que es la definición, la etiología, los síntomas, vamos a ir a diagnóstico. Cuando hablemos, porque lo que están llevando ahorita es medicina 2, lo que antes era conocido como medicina 2, ahora lo han separado con neumología. Entonces las clases son mucho más breves porque se van a dividir en partes como definición, etiología, síntomas, diagnóstico, tratamiento y acaba. Muchas veces te ponen fisiopatología también. Entonces es mucho más práctico en las clases, ¿ok? Luego, entonces, en el diagnóstico es una enfermedad pulmonar, tú sabes que obviamente siempre te vas a acompañar de exámenes auxiliares, como lo son la radiografía de tórax, la tomografía. En este caso, la radiografía de tórax no es muy exacta o no ayuda tanto a lo que vendría a ser un EPIT, así que no son de ayuda.
Sin embargo, ¿qué te podría ayudar más? La tomografía de alta resolución, que es el TACAR, porque te dan patrones similares. Por ejemplo, en esos casos vas a ver como nódulos reticonodulares, entonces esos son los patrones que vas a evidenciar en una tomografía. Nodulares y reticulonodulares, ¿no? Luego tenemos lo que se conoce como la espirometría en reposo. Eso es lo que les comentaba un poco acerca del patrón, ¿no? Enfermedades pulmonares, pues podemos ver lo que es un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. Ya recordaron, chicos, en estos casos, en EPID, que es la fibrosis, ¿qué patrón vamos a evidenciar? ¿Obstructivo o restrictivo? Alguien, chicos, han llevado semiología, esto lo han visto también. ¿Qué enfermedades tenían patrón obstructivo y qué enfermedades tenían patrón restrictivo, por ejemplo? Nada, chicos. Ya, bueno, en el caso de PIT, que involucra lo que vendría a ser la fibrosis pulmonar idiopática, vamos a hablar de un patrón restrictivo. Y ustedes me dirán, ¿a qué me refiero cuando estamos hablando de un patrón restrictivo? Es cuando el FeP1 sobre el FBC va a ser mayor a 0,7, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hablar respecto a la espirometría en reposo, ¿ok? Entonces, la capacidad vital forzada va a estar disminuida en estos casos. Y vamos a hablar de que el FeP1 sobre la capacidad vital forzada va a estar normal o va a estar ligeramente aumentada, ¿ok? Entonces, por eso se considera esa espirometría en reposo como un patrón restrictivo, porque lo que vendría a ser el EPIT es un patrón restrictivo. Luego podríamos hacer el DLCO, que es para un diagnóstico precoz, pero no es tan necesario, al igual que el lavado broncoalveolar o biopsia, que les ponen ahí por si acaso, si es que no se quedaría muy claro el diagnóstico en la tomografía. Y si se descartan todas las causas conocidas, o sea, por ejemplo, si descarto que el paciente no tenga neumoconiosis, no tenga ninguna enfermedad autoinmune, que no tenga, por ejemplo, ningún consumo de fármacos que puedan dañar y puedan generar un EPIT. Entonces, si descarto todas las causas conocidas, me quedaría con el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Porque es un diagnóstico que involucra no saber la causa. ¿Ok? Entonces es un diagnóstico de descarte básicamente. Y como pueden ver en las imágenes, ustedes que han llevado diagnóstico, pueden ver que en tomografía, en esos patrones, vamos a ver, aparte de los nódulos, de los retículos, vamos a ver el famoso patrón de panalización o el panal de abeja, como pueden ver en la imagen inferior, ¿no? También van a ver que te describen retículos, bronquiectasias también pueden existir por tracción. Entonces ese es el famoso panal de abejas, retículos, nódulos, es lo que van a ver. O el famoso vidrio esmerilado, ¿no? O deslustrado. Entonces ya saben qué es EPID, ya saben cuáles son sus causas, sus síntomas y el diagnóstico. Netamente, radiografía no te va a ayudar mucho, pero lo que sí te puede ayudar es tomografía para ver el famoso panal de abeja o reticulonódulos y la espirometría, que básicamente es para confirmar lo que vendría a ser el patrón restrictivo, porque como ustedes saben, EPID tiene patrón restrictivo, ¿ok? Uy, se la llevo. Ya, continuemos. Luego vamos a hablar un poco más acerca de lo que vendría a ser estas intersticiales idiopáticas o bien neoplasias. ¿Qué pasó acá? Un error. Intersticiales idiopáticas, todas las neumonías intersticiales idiopáticas, donde tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática. En realidad, la fibrosis pulmonar idiopática, como habíamos dicho, es un origen desconocido, un origen idiopático, nadie sabe por qué se da. Y lo peor de todo es que es una patología irreversible, por eso es la de peor pronóstico. Por ejemplo, en el caso del EPID, cuando tú sabes que es por el consumo de amiodarona, puedes dejar de consumir amiodarona y esto va a ir cediendo poco a poco, ¿no? En el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, como es una patología que no sabes la causa, como su mismo nombre lo dice, es idiopática, pues es irreversible y es el de peor pronóstico. Em, Va a consistir en un depósito en la matriz extracelular alterada y la interrupción de la arquitectura alveolar, porque como habíamos dicho, estos van a tener un patrón radiológico que se asimila a un NEU, que es una neumonía intersticial usual.
que ya vamos a ir más adelante viendo en qué consiste un patrón new. Sin embargo, deben saber que eso es pregunta de examen. Te van a preguntar diferencia entre patrón new, NINE, y es lo que les he puesto en el pretest, si es que no me recuerdo. Y entonces, fibrosis pulmonar idiopática, lo que sí o sí deben saber es que es irreversible, que es la del peor pronóstico. No vamos a tratarlo como para que se cure la enfermedad, sino vamos a tratarlo para evitar que que el paciente se siga deteriorando, ¿no? ¿Qué más? Que es un depósito de colagenopatías en la matriz extracelular, ¿ok? Y su patrón radiológico que lo va a identificar va a ser el patrón New. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que suelen tener eso? ¿En qué edad? ¿Cuál es la epidemiología? Es entre los 55 a 75 años. Y si me preguntas, ¿cuál es la expectativa de vida? Es muy poca, la verdad, es alrededor de 3 a 5 años. Expectativa de vida. Ya, ahora me pregunta, si es una enfermedad idiopática, pues va a tener factores de riesgo. Claro que sí, hay factores de riesgo que te pueden hacer predisponer para que puedas desarrollar un FPI, ¿no? Por ejemplo, el hecho de fumar cigarrillos, fumar cigarros o también exponerte a metales. Exponerte a metales, exponerte a la madera, el reflujo gastroesofágico también puede generar que puedas desarrollar un EPIT. Ok, acá reflujo gastroesofágico. Entonces, el principal factor de riesgo, como podría ser, es fumar cigarros y también acá en Perú, también el uso de la leña. Ok, eso también ténganlo en cuenta, por eso te colocan que uno de los factores de riesgo es la madera por el uso de leña, porque sabes que en el Perú van a cocinar bastante en leña, entonces también sería un factor de riesgo para fibrosis pulmonar idiopática. Ok, luego dentro de la clínica, como habíamos dicho, en la auscultación, el 60%, la mayoría de los pacientes van a presentar los crepitantes gruesos, los velcros. Eso te pueden poner en el caso clínico, te pones paciente con velcros, ya podrías orientar un poco tu diagnóstico, ¿no? Y ahora tú me preguntarás, ¿cómo se hace el diagnóstico de un FPI? En tres pasos. Primero es la exclusión de otras causas conocidas de enfermedad intersticial difusa, porque como habíamos dicho, el caso de hablar de una fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad de descarte. ¿Por qué? Porque primero debes comenzar descartando todas las otras causas de PIT. Como ya habíamos dicho, fármacos, enfermedades autoinmunes, polvos orgánicos, inorgánicos. Entonces, lo primero que debes hacer es descartar que no sea ninguna de esas causas. Como dice ahí, por ejemplo, exposiciones ambientales, domésticas, ocupacionales, enfermedades de tejido conjuntivo, toxicidad a fármacos. Entonces, debo empezar a descartar todas esas causas. Si ninguna de esas causas es el causante de mi enfermedad, de mi FPI, pues ahí recién podría hablar de un FPI. O sea, si ninguna de mis causas me relaciona con el EPIC, ya, ahora sí, descarté todas las causas, me quedaría con el diagnóstico de FPI. Pero además de eso, aparte del descarte, voy a hablar de un patrón, que es el patrón New, ¿no? El patrón New, donde lo voy a observar en la tomografía computarizada de alta resolución, que es el TACAR, y en estos vamos a hacerlos básicamente y vamos a evidenciar qué cosa, tres cosas, el aspecto del panal con o sin bronquiectasias por tracción típicamente va a ser bivasal, es decir, esos panales de abeja van a ser en ambos lados, en ambas bases. Va a haber una opacificación en vidrio esmerilado con anomalías reticulares superexpuestas y una destrucción subpleural bivasal. ¿Ok? Esas son las tres características que se van a identificar en un patrón de New. Recuerden el aspecto de panal de abejas en las bases bivasales. También el vidrio esmerilado con anomalías reticulares superexpuestas y la distribución subpleural. Entonces, ya sabemos, primero descartar todas las causas conocidas que pueden dar algún EPIT. Y si no es de ninguna de esas causas, pues me quedo con el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Luego debo observar el patrón New, ¿no? El patrón New, vamos a ver el panal de abejas, el vidrio esmerilado y la distribución subpleural bivasal. Y finalmente debe haber una combinación de características específicas de neumonía intersticial usual en tomografía y también en biopsia pulmonar. ¿Ya? Entonces, ese es el diagnóstico básicamente de una fibrosis pulmonar idiopática. Siempre debes acordarte que es de descarte. Segundo, el patrón New en la tomografía. ¿Ok? Y esto es lo que les dice un poquito acerca de su teoría, acerca del patrón New. Es el segundo patrón más frecuente de colagenopatías y es el primer patrón más común en artritis reumatoide. ¿Ok? Se ven casos de sarcoidosis, en casos de toxicidad a drogas y, como dice acá, tiene menor respuesta a la terapia inmunomoduladora.
Si es de causa idiopática, es decir, si es en conclusión un FPI, es de mal pronóstico, porque ya habíamos dicho que el FPI tiene una esperanza de vida de 3 a 5 años. ¿Ok? Eh, Antes de ir al tratamiento, porque justo en la siguiente página también hablé un poco de tratamiento, vamos a hablar un poco acerca de los parámetros funcionales de evaluación y diagnóstico y seguimiento. Esto es básicamente para evaluar un seguimiento del FPI, cómo es que el paciente va evolucionando, ¿no? Si es que no me equivoco, hay una pregunta en tu examen una pregunta en exámenes pasados que te hablan acerca de cuánto es la frecuencia o cada cuánto tiempo debo de tomar exámenes en esos pacientes con FPI. Pues los estudios funcionales de seguimiento se deben dar de 3 a 6 meses. ¿Ok? Creo que en la pregunta la clave era 3 meses. Es de 3 a 6 meses, primordialmente lo ponen casi siempre como 6 meses. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son esos estudios funcionales para el diagnóstico? Para el diagnóstico, como habíamos dicho, es la espirometría para el patrón restrictivo. Pueden usarse también el DLCO, que es la difusión del monóxido de carbono, y la prueba de caminata de 6 minutos, pero nuestras guías dicen también que es importante la tomografía de alta resolución computarizada, ¿no? Y luego, si te preguntan cuáles son los estudios funcionales para seguimiento, es decir, para ver cómo va evolucionando mi paciente, es la capacidad vital forzada, la prueba de caminata de 6 minutos y el DLCO de acuerdo al criterio médico. ¿Ok? Estas son las pruebas funcionales de seguimiento. Aparte del patrón NEW, vamos a tener otro patrón, que es el patrón NINE, que es el de la neumonía intersticial no especificada. En este caso es el patrón más común en colagenopatías. A comparación del NEW, que era el segundo patrón más frecuente con colagenopatías, el NINE es el más frecuente ahí, excepto para artritis reumatoide, porque para artritis reumatoide el más frecuente era el patrón NEW. ¿Ya? Mm, Luego, se va a ver en infecciones, en toxicidad por drogas y va a haber una diferencia entre el celular y fibrótica. En estos pacientes va a primar lo que es el vidrio esmerilado y a comparación del patrón NEW, ese va a tener menos panal de abejas o casi no van a ver, pero lo si existe es mínimo. Si se dan cuenta, no hay tanto panal de abejas como lo había en el NEW. En este caso, a comparación del NIU, que era el de peor pronóstico, si era asociado a causas idiopáticas, en el caso de ININE va a tener mucha mayor sobrevida, es decir, va a tener mejor pronóstico. ¿Ya? Aquí hay un gráfico que les puse acerca de las diferencias entre NIU y NINE, lo que sí o sí deberían saber. Por ejemplo, el NIU, como habíamos dicho, tenía las famosas áreas de panalización o el panal de abejas, ¿no? En cambio, en el NINE vamos a ver que el predominio es distinto porque había menos panal de abejas y había más vidrio deslustrado. Otra de las cosas que vas a encontrar en el NIU son el predominio de las bronquiectasias traccionales. En cambio, en el NINE pueden existir también bronquiectasias, pero panales microquísticos. En el perdón, habíamos dicho que el predominio era en las bases, eran bivasales, es decir, el panal de abejas eran bivasales, mientras que en el NINE va a ser una afectación subpleural. ¿Ok? El patrón New es un patrón heterogéneo, o sea, vas a ver diferentes patrones involucrados, mientras que en el NINE es más homogéneo a predominio del vidrio deslustrado. Ok, y bueno, acá dice lo mismo, lo que les comenté es que el New tenía mucho peor pronóstico, mal pronóstico, 2.5 años de supervivencia, alrededor de 3 a 5 años, y en cambio en el NIDE es mucho mejor, ¿no? O sea, tiene mejor sobrevida, mejor pronóstico. Como habíamos dicho, siempre que te hablen de New, recuerda que es heterogéneo, mientras cuando te hablen de NIDE es más homogéneo. ¿Ya? Y bueno, acerca del manejo de PIT, esto es mucho más de preguntas de exámenes. Recuerden eso de aquí, los antifibróticos. ¿Cómo manejas el EPID con antifibróticos? Con el Nintedanib y la pirfenidona, que son los dos que te preguntan, sí o sí te ponen, ¿cuáles son los fármacos utilizados para EPID? Y te ponen esos dos y ahí esa es la clave. Así te preguntan en EPID. O tal vez, obviamente que esos pacientes van a recibir oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque la difusión de gases, el intercambio gaseoso va a estar involucrado por el engrosamiento del EPIC, ¿no? Entonces, se va a utilizar siempre y cuando exista la hipoxemia. También la rehabilitación pulmonar, como es una enfermedad crónica, una enfermedad con cura, pues tienen que saber sobrevivir o sobrellevar esa enfermedad. Por eso es importante la rehabilitación en esos pacientes. Y si es que tienen otras enfermedades, debemos manejar las comorbilidades, ya sea la hipertensión pulmonar, el reflujo gastroesofágico, el cáncer de pulmón, la apnea del sueño obstructivo, entre otras cosas, y manejar los síntomas, ¿no? El control de síntomas.
Eso es lo que te ponen en tu teoría, recuerda, antifibróticos, oxigenoterapia si es que lo necesita y la rehabilitación pulmonar. Ahora aquí, es obvio que no debemos tratar a nuestros pacientes con corticosteroides, debemos ofrecer oxigenoterapia a largo plazo a los pacientes que tengan hipoxemia, claro está. Considere los antifibrinolíticos que vendrían a ser la pirfenidona y el nintedanib para disminuir la tasa de deterioro. Y es que en todo caso, si es que se pudiera realizar un trasplante pulmonar, ¿no? Pero acá lo que nos dice la teoría es que solo es oxigenoterapia, antifibróticos y la rehabilitación pulmonar. ¿Ya, chicos? Eh, bueno, como les dije, los temas de neumo son muy cortos. Básicamente se dividen en definición, etiología, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Esos son los cinco pasos que sí o sí debes saber de cada tema y si es que hay variantes, clasificaciones también. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, podemos pasar con las otras preguntas. Le voy a dar 2 minutos para que puedan resolver esta pregunta. A ver, chicos, ¿alguno de ustedes tiene una clave? ¿Ninguno? A ver, chicos, entonces nosotros teníamos, bueno, dos patrones que nos hablaban en la teoría, que era el patrón New y el patrón Nine, ¿verdad? El patrón New se caracterizaba por una panalización bilateral, ¿verdad? Frecuentemente en bases, mientras que cuando hablamos del patrón Nine estamos hablando más de un vidrio esmerilado, un vidrio deslustrado.
¿Ok? Sabiendo eso, ya vas a poder descartar ciertas claves. Por ejemplo, te hablan del patrón NIDE, la tomografía incluye nódulos centrolobulares más vidrio esmerilado apical, ¿no? El vidrio esmerilado no es a predominio apical, es decir, no es en los ápices de los pulmones, es a predominio subpleural y los nódulos centrolobulares en ningún momento ninguno de esos patrones tiene esas características, ¿ok? Luego, bronquiectasias de tracción. ¿Qué patrón era más frecuente que tenga bronquiectasias de tracción? Era el patrón NIU, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando del patrón NINE, entonces también lo descarto. Panalización bilateral. ¿Quién tenía panalización? El patrón NIU, no el patrón NINE. Entonces me quedaría con la A y con la B. Vidrio esmerilado, bilateral, homogéneo, bivasal, ya. Eso está cumpliendo con las características. Con respecto a su pleural, esa es la clave, chicos, porque en el otro, por ejemplo, te dicen vidrio esmerilado en parches más zonas de baja atenuación. En las características nunca te hablan de las zonas de baja atenuación, más bien te hablan de, por ejemplo, los típicos opacidades de vidrio esmerilado, que son simétricas, que son basales, que tienen un respeto con cierta afinitud por el espacio subpleural. ¿Ok, chicos? Entonces, esta sería la clave, que es la B. Esa fue pregunta de mi examen, o sea, del 2024. No, eso no fue de mi examen, perdón. Fue el 2024 uno este. Sí. Vidrio esmerilado bilateral homogéneo y basal con respecto a subpleural. ¿Ok? A ver, ese también fue del 2024 uno. Les voy a dar un minuto para que puedan resolverlo y pueden decirme su clave o escribirlo como gusten. La C, Ya, muy bien. A ver, Rodrigo dice la C. ¿Por qué dice la C, Rodrigo? porque presenta una panalización exuberante y reticulación bilateral. Ajá, muy bien. Pero hay algo, hay un dato que también siento que la mayoría lo ha pasado por alto, pero esa es la clave muy bien, que la paciente tiene artritis reumatoidea. Y habíamos dicho que el primer patrón más frecuente en artritis reumatoidea también era el patrón NEW. ¿Ok? Entonces, por ahí también te podrías guiar como un antecedente de importancia. Y además, pues que te describen lo que dice la tomografía de tórax, ¿no? Panalización. Siempre que te digan panalización, piensa en NEW. Y es exuberante, reticulación bilateral. Entonces, ¿qué patrón es el más frecuente? El patrón NEW. Muy bien, chicos. Esa es la clave. A ver, otra pregunta, justo lo que les decía, ¿no? Acerca de los fármacos. El manejo de la fibrosis pulmonar idiopática es con... ¿Cuál ¿La marcarán, D? chicos? La D. A ver, nintedanib y pirfenidona. Muy bien, ¿por qué, chicos? Porque habíamos dicho que el tratamiento básicamente, si el paciente necesitaba oxígeno, era oxigenoterapia, ¿no? Segundo, vamos a utilizar lo que se conocen como los antifibróticos, ¿no? En este caso, el nintedanib y la pirfenidona. ¿Por qué? Porque básicamente es un tratamiento para evitar que la enfermedad siga progresando, sin embargo, no es un tratamiento con cura, porque habíamos hablado de que la FPI no tiene cura, ¿verdad? Ya, muy bien, esa es la clave. Mira, por ejemplo, esa también es pregunta de otro examen y es casi similar, o creo que es igual. Es casi igual, solo que algo diferente en las claves nada más. ¿Qué marcarían ustedes, chicos? La C, La C, ya, muy bien. ¿Por qué?
A ver, ¿quién dijo? Sin vergüenza, chicos. Ya a ver, el manejo de fibrosis pulmonar idiopática es con, sí sabemos que es con antifibróticos y con oxigenoterapia si es que lo necesitara, ¿no? Antiinflamatorios no, inmunosupresores tampoco, inmunomoduladores tampoco y acetilcisteína tampoco. Lo único que te dice en tu teoría son los antifibróticos y la oxigenoterapia si es que lo necesitara. Ok, así que muy bien, esa es la clave. A ver, esta chicos, las causas de enfermedad intersticial pulmonar más comunes son por, ¿qué marcaría? ¿Play? La E, a ver, fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis por hipersensibilidad y las asociadas con legionopatías. Muy bien, pero ¿por qué llegaste a esa conclusión o por qué marcaría esa clave? A ver, primero, el que sí o sí debería estar dentro de las causas de enfermedad intersticial pulmonar, o sea, dentro de las causas de PIT, es la más común de todas. ¿Y cuál es la más común de todas, chicos? ¿Cuál es la causa más común de todas? El FPI, ¿ok? Esa es la que sí o sí debería ir porque es la fibrosis pulmonar idiopática. Pero dicen las más comunes son, o sea, te hablan en plural, ¿no? Entonces, buscas todas las que tienen fibrosis pulmonar idiopática, ya. Y las relacionadas a exposición, pero exposición de qué, ¿no? O sea, te queda corto. En cambio, acá dicen fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis e hipersensibilidad, muy bien. Y también las asociadas a colegenopatías, porque habíamos dicho, por ejemplo, las enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Que son las colegenopatías, como la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica. Entonces, básicamente son esas. Y la neumonitis por hipersensibilidad, la que están asociados a antígenos como mole, las aves, los polvos orgánicos, los polvos inorgánicos, ¿ok? Entonces, muy bien, esa es la clave. Y chicos, si se dan cuenta, las preguntas no son tan difíciles respecto a este tema. O sea, son más fármacos. Ahora cambia mucho la diferencia entre semiología y medicina 2 porque ya no te enfocas tanto a ver como que la semiología del paciente con EPID, sino te vas más a ver definición, sintomatología, tratamiento sobre todo y diagnóstico. ¿Ok, chicos? Ya. A ver, ¿dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? ¿Sí? ¿Todo bien? No sé, veo. Reaccionen chicos si no quieren hablar para saber que están despiertos. Todo bien. Sí, todo bien. Ya, genial. Entonces, uy, ya. Vamos a complementar la clase con algo de acerca de micosis pulmonar, ¿ok? Micosis pulmonar, ¿qué se les viene a la cabeza con micosis pulmonar? ¿Qué patógeno? ¿Un hongo? ¿Un virus? ¿Una bacteria? ¿Qué creen que se refiere micosis pulmonar? ¿Cómo? A ver, chicos, sin vergüenza. Hongos. Hongos, muy bien, hongos, obviamente. Entonces, vamos a hablar de distintos tipos de hongos en los pulmones. ¿Qué enfermedades pueden desarrollar estos hongos? Porque hay varios tipos de los que vamos a hablar hoy día, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del primero, que es la enfermedad conocida como la aspergilosis pulmonar. ¿En qué consiste esta enfermedad? Básicamente, esos pacientes, bueno, van a estar infestados por un hongo que es el Aspergillus fumigatus. Sin embargo, vamos a poder evidenciar un poco que el paciente son asintomáticos, no van a tener síntomas, pero cuando hay un estado ya completo de inmunosupresión, es decir, sus defensas están bajas,
ahí van a dar signos de la enfermedad. Es decir, si nosotros nos infectamos, por ejemplo, con el Aspergillus fumigatus y estamos con nuestro sistema inmune normal, no vamos a tener síntomas, pero cuando nuestro sistema inmune baje, ahí recién vamos a dar síntomas de la enfermedad, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la especie que va a invadir nuestros pulmones? Vendría a ser el Aspergillus fumigatus, es más común en los que son de tipo broncoparenquimales, ¿ok? También tenemos el Aspergillus flavus, que es más frecuente porque producen también aspergilomas, y el níger, que es relacionado con el Aspergillus invasivo. Es decir, si te preguntan cuál es el tipo de Aspergillus que está relacionado más con un tipo de enfermedad invasiva, sería el Aspergillus níger. ¿Quiénes producen aspergilomas? El flavus, ¿ok? ¿Y quiénes son los más comunes de todos? El fumigatus. ¿Ya? Entonces, esos son los que sí o sí deberían conocer. Hoy creo que, y ahora sí. Entonces, vamos a hablar primero sobre el Aspergillus broncopulmonar de tipo alérgico. Entonces, como es alérgico, pues vamos a tener cierto componente de atopía. Por ejemplo, dentro de los factores de riesgo tenemos que el paciente asmático puede tenerlo, también los pacientes con fibrosis quística. ¿Cuáles son los criterios obligatorios de una aspergilosis broncopulmonar alérgica? Primero se deben cumplir dos por lo menos de los otros criterios, pero de los criterios obligatorios es que en sangre el nivel de inmunoglobulina E debería estar aumentado, ¿ok? Debería estar mayor a 0,35 kilo sobre litros. O si es positivo, Aspergillus. Y luego vamos a hablar de una elevación total de la concentración de inmunoglobulina E. En conclusión, dentro de los criterios obligatorios que vamos a hablar de Aspergillus broncopulmonar alérgico es la elevación de la inmunoglobulina E. ¿Ok? Otros criterios que pueden estar involucrados son, por ejemplo, la presencia de Aspergillus y que esto se eleve en la inmunoglobulina G, la precipitación de los anticuerpos séricos, las opacidades pulmonares en una radiografía y que los eosinófilos estén mayor a 500 células por microlitros en pacientes sin ingesta de glucocorticoides. ¿Ok? Entonces recuerden, el criterio obligatorio es la elevación de la inmunoglobulina E, pero puede acompañarlo las opacidades en las radiografías, los eosinófilos elevados, los anticuerpos séricos contra el Aspergillus, y esos son otros criterios, ¿no? Pero el que sí o sí debería estar es el aumento de la concentración de la inmunoglobulina E. El tratamiento, pues voy a dar un antifúngico, ¿no? En este caso voy a dar itraconazol. Eso es lo que les ponen en su teoría. No les ponen dosis, así que no se tramen con eso, solo recuerden para Aspergillus de tipo broncopulmonar alérgica, itraconazol. ¿Ya? Y esos son los Aspergillus. Luego tenemos la aspergilosis crónica, donde vamos a ver de las ciertas manifestaciones que se asocian a una cronicidad mayor, ¿no? Primero hablamos del aspergiloma, que es como ven en la imagen, es un pulmón que va a tener bronquiectasias, ¿sí? Y también vamos a encontrar la famosa pelota fúngica, ¿ok? En esos pacientes. Ese es el aspergiloma. Luego tenemos lo que se conoce como la aspergilosis crónica cavitaria. En realidad van a tener predominio de un solo lóbulo pulmonar, ¿ok? Entonces van a ser cavitaciones, como su mismo nombre lo dice. Luego, otra variación de la aspergilosis crónica es la aspergilosis crónica fibrosante, es decir, a predominio de fibras. Eso sí suelen afectar de 2 a más lóbulos pulmonares, a comparación de la cavitaria, que solo suele afectar a un lóbulo. Y luego, para finalizar, tenemos la aspergilosis nodular, que es a predominio de los nódulos en la tomografía. Ya si se dan cuenta, eso es más criterio de diagnóstico por tomografía computarizada, ¿no? Donde vamos a ver si es aspergiloma es porque hay la pelota fúngica, si es cavitaria es porque hay cavitaciones, si es fibrosante es porque hay fibras y la nodular es porque hay nódulos. Básicamente su nombre te dice lo que contiene. ¿Ya? Luego en la serología, pues también va a ser muy parecido a lo que hemos estado hablando con el broncopulmonar, es anticuerpos contra la inmunoglobulina G, aspergilos precipitantes y los anticuerpos contra la inmunoglobulina M, A y E, ¿ya? El tratamiento también van a ser antifúngicos, por ejemplo, el itraconazol, o si no le puedes dar el voriconazol y el posaconazol. ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Van a ser como mínimo 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque estamos hablando de la versión crónica de Aspergillus, ¿ok?
Y bueno, luego tenemos, para finalizar Aspergillus, tenemos el Aspergillus invasivo, que generalmente se da en pacientes inmunosuprimidos y van a generar lesiones en la piel. Entonces, esos pacientes, al ser invasivos, van a tener un signo muy característico, que es el signo del halo, que es lo que ven aquí en esta parte. Ok, esto de acá, estas líneas negritas. El signo del halo, o también conocido como el signo de menisco de la media luna, y esos pacientes, por ejemplo, el paciente es un paciente con leucemia mieloide aguda, y es obvio que este paciente está inmunocomprometido, no inmunosuprimido, y por eso es por eso la razón que ha desarrollado una aspergilosis invasiva. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Suelen elegir voriconazol. Ya. Esto es básicamente, en resumen, aspergilosis pulmonar. Si me preguntas cuáles son los riesgos para que una paciente pueda desarrollar una aspergilosis invasiva, pues primero que el paciente esté inmunosuprimido. Por eso, ¿cuál es el riesgo alto? Que los pacientes tengan neutropenia, neutrófilos menor a 500, como vimos en la imagen, un paciente con leucemia aguda mieloblástica, los pacientes que tengan trasplante pulmonar, trasplantes halogénicos. En riesgo intermedio vamos a tener los pacientes con tratamientos con corticoides, neoplasias hematológicas, neoplasias de órganos sólidos, o sea, cualquier tipo de cáncer, VIH. Y por el lado de los riesgos bajos, pues van a tener cierto componente de riesgo, pero menor a comparación de un paciente con leucemia, por ejemplo. Tenemos a los pacientes gran quemados, a los pacientes que tengan inflamación, malnutrición, ahogamiento. ¿Ok? La propia influenza también representa un riesgo bajo para desarrollar una aspergilosis invasiva. Pero siempre recuerda, aspergilosis invasiva, paciente inmunosuprimido. ¿Ya? Ahora, eso es todo lo que deben saber por el lado de aspergilosis pulmonar. Recuerden siempre el tratamiento, las variantes que son broncopulmonar alérgica, la crónica y la invasiva. Invasiva se caracteriza porque el que invade es el Níger, o sea, la aspergilosis Níger, y también su tratamiento es voriconazol y suele afectar a pacientes inmunosuprimidos. Por el lado de la crónica, pues va a tener variantes como el aspergiloma, el fibrosante, el nodular, la aspergilosis crónica cavitaria también, ¿no? Y ya saben que los factores de riesgo para el tipo de aspergilosis broncopulmonar es que seas asmático o que tengas tal vez una fibrosis quística, ¿no? Y lo que sí o sí te va a dar diagnóstico son los niveles elevados de inmunoglobulina E. Y obviamente que los exámenes auxiliares como la tomografía, ¿no? Entonces, ahora ya dejamos por un lado lo que es la aspergilosis. Vayamos a la histoplasmosis, que también es otro tipo de micosis pulmonar. En realidad, esta es causado por la inhalación de esporas, o sea, de micronidia, si es que no me equivoco, de Histoplasma capsulatum. Entonces, como su mismo nombre lo dice, va a ser por inhalar microesporas de Histoplasma capsulatum. Entonces, esto sí o sí, si te preguntan cuál es el agente de la histoplasmosis, histoplasma capsulatum. Ok, entonces esto va a ser más frecuente en áreas endémicas, es decir, en áreas que tengan mayor reparto de esas enfermedades. Cabe resaltar que no se va a contagiar, no se contagia de persona a persona, y además de eso es muy asintomática, al igual que la anterior. En pacientes no inmunosuprimidos era asintomáticas, ¿verdad? ¿Cuándo tenías síntomas? Cuando te volvías inmunosuprimido. En este caso es igual, la histoplasmosis tampoco te va a dar síntomas, y si es que es sintomática va a ser por una inhalación masiva de estas esporas o de esas microesporas, pero por lo general también son asintomáticas. Es más común hablar del Isoplasma capsulatum, por ejemplo, lo podemos tener en cuevas, en lugares abandonados, y si tienes una inmunidad baja, se te puede dar lo que es la histoplasmosis diseminada, al igual que la anterior, la invasiva, es progresiva y suele ser fatal. ¿Ok? Habíamos hablado de que el más común es el Histoplasma capsulatum y tenemos las variaciones como en la anterior, agudo solitario, nodular, diseminado, crónico y cavitario. No se preocupen que no les van a preguntar sobre las variantes. Te pueden preguntar acerca del tratamiento y cuál es el agente. Eso sí o sí debes saberlo. Ok, entonces como dice ahí el test diagnóstico, habíamos dicho que esos eran en predominio de áreas endémicas, ok, áreas endémicas. Entonces por eso va a depender mucho el factor epidemiológico, dónde está viviendo el paciente.
Otro es el cultivo. El cultivo es el gol estándar. ¿Por qué? Porque vamos a ver las hifas, ¿no? Entonces las esporas también. Las hifas frecuentemente. El tratamiento también son todos los que terminan en sol porque son antifúngicos. El posaconazol. También tenemos el voriconazol y el isabuconazol. ¿Ok? Cualquiera de los tres. Entonces, eso es básicamente histoplasmosis. Recuerden que va a depender mucho del factor epidemiológico. El cultivo es quien te da el diagnóstico, el tratamiento también son antifúngicos y no te suelen dar síntomas. Ya, hoy. Luego, para ir finalizando, tenemos lo que se conoce como la paracoccidiomicosis. Es un nombre medio largo y raro. Ahí en la teoría les ponen que no es obligatorio su reporte, en realidad es mucho más frecuente en Brasil que en Perú, porque Latinoamérica es endémica de esta enfermedad, sin embargo quien se lleva todo es Brasil, la mayoría de la parte. Un factor de riesgo es que seas varón, hay mayor predominio de transmisión a los varones, y ahora eso es lo importante, al igual que el anterior, tampoco se transmite de persona a persona. Es más común el brasiliensis, que ataca principalmente a los pacientes que tengan EPOC, entonces ya saben cuáles son los factores de riesgo, que estés en Brasil básicamente por que el área es endémica, que seas varón y que probablemente tengas EPOC, tengas mayor riesgo de poder desarrollar ese tipo de enfermedad, ¿no? Dentro de las formas clínicas tenemos, por ejemplo, la mucocutáneo tegumentario, la ganglionario linfangítico, el mucocutáneo ganglionar, el mucocutáneo ganglionario y visceral, que es el más frecuente de todos porque es a predominio también pulmonar, ¿no? Entonces, habíamos dicho que tenemos dos formas, la aguda y la crónica. Por el lado de la aguda no hay afectación pulmonar, mientras que en la crónica obviamente sí va a haber mayor afectación pulmonar porque el hongo está viendo mayor tiempo en tu cuerpo, no mayor tiempo en tus pulmones, pero sí va a afectar. ¿Y cómo se va a evidenciar? A través de un granuloma tuberculoide con una imagen en timón en barco, así se va a llamar. Si, por ejemplo, en el examen te ponen imagen de timón en barco, tú ya sabes qué enfermedad es, ¿no? La paracocidiomicosis. ¿Ok? Y necesitas para el diagnóstico, obviamente, el cultivo para ver el long wave. El tratamiento va a depender, por ejemplo, si es leve, moderado o si es severo, ¿no? Si es severo, vas a necesitar anfotericina B. Y si es leve o moderado, itraconazol. Ok, chicos, es un tema que no hay tantas preguntas, no logro encontrar preguntas. A mí no me preguntaron sobre este tema, pero por si les quieren preguntar, porque ahora como están llevando dos rotaciones nada más, entonces, bueno, solo van a dar el examen de neumo, creo que lo dan solo, entonces puede haber mayor probabilidad de que les venga esa pregunta, por eso quise hacer esta clase, o preguntas sobre este tema. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por las micosis pulmonares, un tema muy preguntado si es EPID, pero como les digo, ahora que solo es examen de neumo, hay mayor probabilidad que les tomen de todos los temas, preguntas de todos los temas, entonces todos los temas son importantes. Ya chicos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, trato de hacerlo lo más resumido, lo que sí o sí deberían saber para su examen. Tengo una pregunta, duda, voy a ir buscando el post-test para mandárselo. ¿Entendió, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para enviarles el post-test y poder continuar también con el otro tema que va a ser EPOC. Ese sí es un tema relativamente preguntado e importante también. Ya. Ahí les acabo de enviar el post-test de micosis. No sé si tienen alguna duda, chicos. No, ninguna. Pueden reaccionar, pueden contestar, escribir en el chat, no sé cómo gusten.
Ya chicos, al parecer no hay ninguna duda. Les voy mandando el pretest de Xbox. También va a ser una clase bien corta, así que lo van rellenando. Ahí está, ya se los mandé. El post es de esta clase y el pretest de la siguiente. En 5 minutos continuamos, chicos. No sé si lo puedes mandar al grupo de WhatsApp, porque Oh, no me ya, ok. aparece los mensajes. En uno Gracias. de los dos, ¿verdad? Ya ahora te lo mando, no hay problema.